Creo que ya está. Perfecto, ya está. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Marco Aurelio Santiago Ávila y soy psiquiatra de niños y psiquiatra legal y forense. Y el día de hoy vamos a ver varios temas dentro de lo que es el constructo de psicopatía. Y bueno, pues quiero agradecer, como siempre, al comité organizador por haberme invitado a todas estas ponencias. La verdad es que esos son temas muy interesantes y pues en la práctica diaria pues, nos van a ayudar a que tengamos pues un abordaje un poquito más específico y profesional acerca de todas estas cuestiones, acerca de la psicopatía, entre otras cosas, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a comenzar. A ver si me da nada más la habilidad para poder proyectar. Perfecto. A ver. Ok. Muy bien. Este, em, Kevin, si me da nada más la posibilidad de proyectar. Creo que ya. A ver, Ok, vamos por ahí. Todavía no. a ver, ya lo volví a intentar. Ah, ya está, perfecto. Muy bien. Bueno, la vez anterior habíamos visto los trastornos externalizados y su relación con pues, la delincuencia juvenil, la psicopatía, y para seguir retomando en ese mismo punto de vista, para ir adelantando en esta situación del camino a la psicopatía, pues, a ver, vamos a ver por la que sigue. Pues recordemos que en algún momento habíamos comentado que desafortunadamente los eventos en la infancia, pues de alguna manera con el paso del tiempo empiezan a tener repercusiones. Y bueno, antes de las intervenciones, digamos, tanto médicas como psicológicas, pues el pronóstico era bastante, digamos, reservado. Y desafortunadamente con el paso del tiempo, el abordaje o el entendimiento de los trastornos de la conducta antisocial o la delincuencia juvenil, pues siempre estaba cargado de mucho estigma y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, en esta diapositiva vemos cómo es que las experiencias adversas en la infancia empiezan a tener una carga o empiezan a acumular factores de riesgo con el paso del tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, hay varios tipos de entidades gubernamentales que se encargan de detectar estos tipos de factores de riesgo. Y bueno, ellos con el paso del tiempo han hecho abordajes o encuestas para entender cómo es que impacta esta situación de la adversidad infantil. Entonces, dentro de este tipo de encuestas se encuentra pues que muchos de los norteamericanos pues han tenido eventos adversos o vivencias adversas durante la infancia. Prácticamente el 28% vivieron algún tipo de abuso físico en la infancia y en el caso de abuso sexual pues prácticamente se encuentra el 21%. Eso evidentemente, pues lo que va a hacer es que una vez que avance todo este tipo de desarrollo con presencia de psicopatología, pues va a ir acumulando otro tipo de adversidades. En este caso, por ejemplo, es muy común que haya también bajo rendimiento escolar, ¿sí? O bajo rendimiento académico. Y con el paso del tiempo, pues la persona que tiene esas dificultades en la escuela, pues va a terminar por abandonarlo o va a empezar a tener contacto a su vez con otros compañeros que van a tener esas mismas dificultades y eso lo va a llevar también a consumo de drogas, ¿sí? O a situaciones o estilos de vida que sean potencialmente riesgosos, sobre todo también en el caso de la conducta sexual. Y desafortunadamente va a tener menos recursos económicos o laborales y eso va a llevar a que tuviera una muerte más temprana o por lo menos padecer otro tipo de padecimientos en el caso del consumo de sustancias o algún problema de la conducta que lo va a llevar pues a tener contacto con la ley, ¿ok? Y bueno, también se sabe que hay factores protectores y factores que pueden facilitar.
veamos la vez anterior en esta cuestión de psicopatología del desarrollo, que conforme pasa el tiempo, el sistema en donde se desarrollan las niñas y los niños, pues se va modificando. Y si bien al principio tienen más apego, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños hacia la madre o hacia las figuras significativas, pues conforme se van desarrollando el sistema de apego se va rearreglando, ¿sí? Si ustedes han atendido personas adolescentes, cuando vemos una persona adolescente joven, digamos, cuando va comenzando entre los 11, 12 años, ¿sí? Pues todavía les interesa mucho lo que puedan decir papá o mamá. Pero conforme pasa el tiempo, ese sistema de apego se va modificando. Y entonces, por ejemplo, vemos que de repente el muchacho o la muchacha, pues quiere traer el cabello pintado como lo trae la amiga, o quiere traer un pantalón roto o una camisa deshilachada. Y no porque no puedan comprarse una camisa que no esté rota o deshilachada, sino porque quieren parecerse al grupo de pares, quieren identificarse, ¿ok? Esa parte del desarrollo podemos entender que puede ser una vulnerabilidad, ¿sí? Porque en esa cuestión de identificación del grupo de pares, pues lo más seguro es que se va a juntar con personas que tengan intereses comunes. Y si es un muchacho que tuvo fracaso o bajo rendimiento escolar crónico, pues a su vez se va a juntar con otros muchachos con esas características. Y entonces, si a eso le agregamos la disfunción familiar, pues el muchacho no va a querer estar en casa y va a querer estar en la esquina con los amigos consumiendo lo que le den. Y en ese momento se empiezan a agregar una serie de factores que pueden contribuir a esta misma situación hasta que la persona empieza a tener conductas antisociales, ¿ok? Habíamos platicado la vez anterior la diferencia entre conductas antisociales y conducta delincuencial, lo vamos a mencionar un poco más adelante. Y bueno, retomando un poco esta situación de los factores de riesgo, pues el tener déficit de atención con hiperactividad, lo comentábamos la vez anterior, es un factor, digamos, único, que tiene muchas, ¿cómo se puede decir? Mucha carga biológica, o sea, mucha heredabilidad, ¿sí? Casi el 80% de los pacientes que tienen TDA, pues tienen posibilidades de tener papás también con déficit de atención, ¿ok? Y entonces el déficit de atención, conforme pasa el tiempo, pues va habiendo una serie de factores que se agregan. En este caso, no tratarlo, pues simplemente va a poner en desventaja al niño en comparación con sus compañeritos, porque va a estar ansioso y distraído. Y bueno, este artículo es muy interesante porque pues pareciera que las personas que no se tratan el déficit de atención, pues van a tener un 50 o hasta 300% más de probabilidades de tener un segundo trastorno mental, ¿ok? Y bueno, evidentemente, las características del niño con déficit de atención, pues no son puras, o sea, esto es, no hay padecimientos que vengan solitos, digamos, sino que la mayor parte de las veces se va agrupando con otros tipos de síntomas, ¿ok? Y bueno, en este caso, los trastornos, por ejemplo, de externalizados, es muy común que se presenten, ¿sí? Si viéramos el costo de los trastornos externalizados, pues fíjense nada más, en el sistema educativo de Estados Unidos, pues abarca básicamente de 15 a 20 millones, ¿sí? De dólares, en gastos simplemente para el TDA. Si nos vamos a situaciones, por ejemplo, de prisiones, pues el trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno por consumo de sustancias simplemente hace que se gasten 70,000 millones de dólares en prisiones. Son cantidades tremendas de dinero. Aquí en México tal vez no tenemos tanta, digamos, como precaución o cautela de seguir los costos, pero lo más seguro es que nuestros prisiones o reclusorios pues se parezca mucho al tipo de población, ¿ok? Y bueno, por mencionar otra cosa, uno de cada 20 personas con un trastorno antisocial de la personalidad pues se va a terminar suicidando, ¿ok? Significa que la tasa de suicidio son 300 veces mayor que la población general, ¿sí? Entonces, imagínense el costo de no atender esos padecimientos, ¿ok? Bueno, y esto obviamente es desde un tipo de vista evolutivo. Si viéramos las características que comparten estos padecimientos,
bueno, pues pareciera que todos comparten características en comunes. En este caso, pareciera que el rasgo de impulsividad es digamos, una sintomatología que es de tipo transdiagnóstica. Esto es, ¿qué significa esto? Que se va a encontrar en varios diagnósticos en común, ¿sí? Como ustedes saben, ahora tenemos varias clasificaciones diagnósticas. Las más grandes son el DCM y la CIE-10. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos porque esas categorías diagnósticas tengan una modificación o una evolución. ¿Por qué? Porque platicábamos la vez anterior que de repente cuando queremos hacer diagnósticos categóricos en los cuales tenemos que juntar, por ejemplo, 6 síntomas de inatención, 3 de impulsividad y 3 de hiperactividad, si de repente en lugar de encontrar los 6 encontramos nada más 5, pues resulta que el niño entonces no tendría un TDA, ¿no? Entonces lo que se busca es que se hagan más dinámicos, ajá, y se hagan de forma dimensional. Comentábamos también la vez anterior que a este grupo de diagnósticos que se engloban en un síndrome se le llama de tipo externalizados. Habíamos mencionado que los síntomas internalizados son aquellos que dan malestar o sufrimiento a la persona, llámese tristeza, ansiedad, quejas físicas, y externalizados son aquellos que no provocan sufrimiento, sin embargo la problemática van hacia afuera. O sea, esto es, son síntomas que producen disfuncionalidad. ¿Sí? Y disfuncionalidad significa que interfieren en mi rol de desarrollo. Si yo soy un niño hiperactivo y tengo que estar poniendo atención a clases, ajá, y de repente, pues no pongo atención, eso me empieza a poner en desventaja con mis compañeros, porque mientras mis compañeros ya están poniendo atención y saben leer y escribir, pues yo estoy distraído en otras cosas, ¿no? O ando para arriba, para abajo, o ya me salí del salón de clases. Entonces, ese síntoma genera disfunción para mi rol académico. Porque para mi nivel de desarrollo yo ya debería haber adquirido cierta habilidad, ¿ok? Y en el caso del rol social, si de repente yo soy nuevamente un niño hiperactivo, impulsivo, que empujo, corro, pego, siempre quiero ser el primero en la fila, o siempre quiero comenzar yo primero, o siempre me gusta ganar y no dejo que los demás ganen, pues obviamente no voy a tener amiguitos y entonces eso va a interferir en mi rol social. ¿Ok? Entonces los síntomas internalizados provocan principalmente disfunción. Ahora, no significa que tampoco produzcan malestar. Lo más seguro es que sí lo producen. Sin embargo, esa característica es la que los distingue de los trastornos internalizados. En la vida real se ven la mezcla de todos, ¿no? Y uno como clínico lo que tiene que hacer es jerarquizar ese tipo de padecimientos. Y bueno, como les decía, estos son los padecimientos que agregan para esta cuestión de síndrome externalizado. Podemos pensar que en una etapa pequeña en el niño, digamos en la etapa preescolar, bueno, pues los síntomas de hiperactividad van a estar más presentes, tal vez el niño empieza a tener conciencia y pues tal vez se da cuenta que es diferente que los demás niños. Sin embargo, conforme va avanzando, pues aparecen otros síntomas porque el niño no se percata de su dificultad y entonces se le hace difícil decir, oye, ¿por qué me están regañando tanto? ¿O por qué me están poniendo tantos límites? ¿O por qué me llaman tanta la atención? Entonces empieza a aparecer el oposicionismo desafío. Conforme la mente se va desarrollando, aparecen entonces síntomas de tipo conductual, o trastornos de la conducta. En este caso, ¿sí? El primer trastorno de la conducta que aparece es la mentira, ¿sí? La mentira es el primer tipo de síntomas porque pues el niño se da cuenta que pues no está cumpliendo con la expectativa y entonces lo más fácil, en lugar de negarlo, pues es mentir, ¿sí? No, pues yo no fui, no sé qué pasó, sucedió esto y demás, ¿no? Y eso que tiene que ver con el desarrollo de la mente. Si recordamos un poco las etapas del desarrollo de Piaget, ¿se acuerdan ustedes? Esas de las operaciones concretas, la parte sensoromotora, abstractas y demás. Bueno, pues la mente pareciera, en este caso, que va evolucionando de esa manera, vamos a decirlo de esta forma, va cambiando de etapas, ¿sí? Y pues tal vez a un niño pequeño es fácil verlo hacer berrinches,
pero ya un niño más grande ya puede mentir. Si vemos el tipo de mentiras que aparece ya al final de la etapa escolar y de la adolescencia, pues es un tipo de mentira diferente al que el niño presenta cuando está más pequeño, en la infancia o al inicio de la etapa preescolar. Cuando vemos una mentira en el niño, las mentiras se le llaman, digamos, de primer orden, segundo orden o tercer orden, ¿sale? Las mentiras de primer orden significa que el niño de repente puede agarrar un objeto y puede decir, este objeto es un carro y está volando, o es un avión y está volando, ¿no? El niño no tiene ninguna intención de meter información en la mente del otro, pero en una mentira de segundo orden, de un proceso secundario, el niño o el adolescente ya trata de meter información en la mente del otro. ¿Qué significa esto? Recuerdo una paciente que tenía en la cual un día no llevó la tarea y le dice a la maestra, maestra, ¿qué cree? Es que mi mamá está embarazada y perdió al bebé, perdió a mi hermanito, ¿no? Y la niña pues se pone a llorar y toda la cosa. Entonces la maestra se angustia, que la maestra pareciera que había tenido recién también a un niño, y le habla a la mamá bien angustiada. O sea, la maestra le habla a la mamá, ¿ok? Y ya le contesta a la mamá y le dice a la maestra, oiga, pues que perdió a su hijo y no sé qué más, y señora, lo lamento mucho. Pues la maestra tratando de ser empática. Y le dice a la mamá, oiga, maestra, pues resulta que estoy embarazada y todavía mi niño no nace. No sé por qué me dice que lo perdí. Ujú. Este, y bueno, pues evidentemente ya fue cuando la maestra se dio cuenta que era una mentira, pero lo que trato de explicarles con esto es que esta situación en el desarrollo de la mente hace que el niño ya puede abstraer y mentalizar y ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces, eso es una mentira de proceso secundario y eso lo encontramos comúnmente en los trastornos de conducta y son de los primeros síntomas que aparecen, ¿ok? Con el paso del tiempo les explicaba un poco que pues obviamente el muchacho o la muchacha, por la misma cuestión del desarrollo, pues va a presentar conducta de riesgo o de experimentación, ¿sí? De repente, cuando uno habla de las adicciones, pues generalmente cuando uno es psicólogo y psiquiatra, uno siempre está pensando en una cuestión de patología dual, en donde hay un trastorno subyacente psiquiátrico y de repente hay un trastorno, en este caso de consumo de sustancias. La vez pasada comentamos algo de eso, habíamos dicho que ya es algo más sofisticado, pero el punto interesante aquí es que hay otras personas que piensan que el consumo de sustancias tiene otro tipo de vía y que no tiene que asociarse directamente con un trastorno mental o psiquiátrico, ¿ok? Y en ese tipo de vía se piensa que, bueno, evidentemente el consumo de sustancias primero es una forma de experimentación, después una cuestión recreativa, socialización y más adelante, ¿no? Y bueno, en ese mismo sentido, el adolescente pues va a estar siempre vulnerable o susceptible de tener conductas de riesgo o experimentar por la misma cuestión de la adolescencia. Conforme el cerebro va madurando, lo primero que madura son las partes emocionales y las partes que dan el raciocinio, pues esos aparecen mucho después, ¿ok? Por eso es que el adolescente tiene como una especie de vulnerabilidad. Y en este caso, que le ofrezcan drogas, pues necesariamente se va a asociar a varios fenómenos, no solamente la experimentación, sino la situación de la recreación, así es, y tal vez una cuestión como de tipo social, como les decía anteriormente. Es muy común que el muchacho, por querer ser integrado a un grupo y de repente le dicen los compañeros, ¿sabes qué? Si quieres integrarte al grupo, pues tienes que ir a agarrarte a golpes con tal chico, ¿no? O tienes que rayar el carro del maestro, o tienes que hacer algún tipo de cosas, ¿sale? Podríamos pensar que son los ritos de iniciación, pero también podríamos pensar que es esa situación que les comentaba, ¿no? De esa rearreglo del sistema de apoyo y de apego, perdón, y de búsqueda de pertenencia. Digo, yo entendería que un adolescente con suficiente autoestima va a decir, no, pues yo no voy a hacer eso, ¿no? Yo no me voy a drogar, o yo no voy a vomitar, o no me voy a cortar, como en el caso de las niñas. Sin embargo, va a haber un porcentaje de niños que van a decir, ok, vamos a experimentar, ¿sí? Y en esa situación de experimentación,
pues evidentemente también puede haber una situación de impulsividad, ¿ok? Y pues lo que no se obtiene en las calificaciones, pues lo puedo obtener con la droga, ¿no? O si estoy mal en casa, porque soy la oveja negra, entonces tal vez drogarme me haga sentir mejor. El ejemplo de la marihuana, ¿sí? La marihuana, pues ya estamos a punto de legalizarla, ¿sí? Y como bien sabemos, la marihuana, pues es una droga polivalente porque tiene varios tipos de efectos, ¿sí? Puede tener efecto sedante, después va a tener efecto estimulante y después alucinógeno. Entonces, es común que en esta cuestión de experimentación, ¿sí? O si se tiene una patología previa, ajá, se puede empezar el consumo y con el paso del tiempo hacer una dependencia o hacer un consumo perjudicial. Y por último, bueno, pues los trastornos de tipo antisocial o disociales, ¿ok? O los trastornos de conducta, ¿ok? Ah, ok, aquí que algo de audio, pero bueno, muy bien. Entonces, pareciera que esos diagnósticos o síndromes agrupan varias cosas en común, que son trastornos externalizados, pero que además tienen ese rasgo de impulsividad. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo funcionan esos rasgos de impulsividad. ¿Ok? Este libro está muy bueno, lo recomiendo si pueden tener acceso a él. Si yo en algún momento dado lo tengo completo, se los voy a compartir. Y habla de cómo esta situación de impulsividad se comparte o se traslapa en otros padecimientos, ¿sí? Eh, y precisamente es la situación que trato de explicarles, que cómo la impulsividad te genera diferentes tipos de manifestaciones, pero aparte es una situación en común. Y habla que en la cuestión del TDA, del consumo de sustancias, del trastorno disocial o antisocial, ¿sí? Pues se comparte esa característica de impulsividad, también en la agresividad y también se comparte en las adicciones, ¿ok? Y pareciera que hay varias estructuras cerebrales importantes, sin embargo, pareciera que toda la región mesolímbica es como la que tiene mayor importancia dentro de esto, porque pues es la que se encarga de alguna manera de regular las emociones. Ajá. Y obviamente su interconexión con otras partes. La parte que nos hace pensar está, digamos, en la parte frontal, ¿sí? Y se va adquiriendo o va madurando con el paso del tiempo, ¿ok? Inclusive hay varias hipótesis, hay una hipótesis que le llaman hipótesis dopaminérgica. Recordemos, vimos también la vez anterior el arco de Ernst, en donde veíamos que mayor dopamina, pues había tal vez mayor concentración de atención, o había una capacidad de estar más enfocado, ¿ok? Y bueno, esa situación de la dopamina, pues pareciera que apunta que la dopamina es una especie de pegamento, ¿sí? Es una especie de pegamento emocional del cerebro. ¿Qué significa? Cuando hay algo que me agrada, se secreta mucha dopamina, ¿sí? Y lo comentábamos también antes. Y es común que me pregunten los papás de los pacientes, oiga doctor, es que mi hijo no pone atención a clases, pero sí pone atención al videojuego, ¿ok? Entonces no es déficit de atención. Sí, exactamente, ¿no? Muchos de los diagnósticos, en psiquiatría, nacen en un momento y con el paso del tiempo se van perfeccionando y se va encontrando que no cumplen como todas las características, ¿no? Y no nada más pasa con el TDA, pasa con el obsesivo compulsivo, el trastorno bipolar, la depresión, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con la dopamina? Si yo estoy muy emocionado, muy excitado, o muy curioso, pues se puede secretar dopamina. Si yo estoy en los videojuegos, como los videojuegos, ustedes se darán cuenta, según ustedes practica o juega algún tipo de videojuego, pues tienen mucha sensación de placidez, ¿sí? Pero sobre todo es que no se retarda esa, ¿cómo se llama? Esa placidez. Sí, hay juegos que están hechos para que la persona esté constantemente emocionada y esté buscando estímulo. Y que no se retrase. Por eso es que los juegos pueden también generar adicciones, porque si yo estoy ganando y eso me hace sentir mejor, pues sí, pues yo voy a pagar, para seguir ganando, ¿sí? De hecho, muchos de los videojuegos, por eso es que han tenido tanto éxito, pues porque pagas y entonces
tienes mayor placidez, tienes mayor dopamina, ¿ok? Entonces, para la clase aburrida de la maestra de español, pues estoy así todo distraído. Si tengo un examen, pues me voy a poner angustiado, voy a estudiar, pero para los juegos, pues no tienen que obligarme. Ahora vamos a pensar que eso mismo pasa con las drogas, ¿sí? Si yo me siento bien con la marihuana, tal vez porque primero me siento relajado y después estimulado, o con el solvente, ¿sí? Pues entonces ahí se va a tener ese tipo de satisfacción. Pero no es nada más que la dopamina se secrete en situaciones placenteras, sino que es muy común que el niño con déficit de atención también tenga una disregulación de la dopamina o que se secrete poco. Entonces, en situaciones en las cuales es tedioso lavar los trastes, recoger mi cuarto, pues va a haber poca dopamina, ¿no? O sea, ¿qué recompensa puedo tener? Y el niño va generando aversión y constantemente está irritable, ¿sí? O si ya reprobó, ya lo corrieron de la escuela, o ya tiene reportes, pues es más fácil que falte esa dopamina y entonces voy a estar irritable y voy a estar con emociones aversivas, ¿no? Y bueno, evidentemente, en cuanto se empieza a producir la dopamina, ya sea por la droga, ya sea por relaciones sexuales o ya sea por andar robando, pues eso va a compensar lo otro. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que muchos de estos padecimientos parten de un estado basal en el cual la persona está constantemente irritable. Y eso es importante y valioso. Cuando vemos mucho del abordaje, del tratamiento de la conducta antisocial y de la delincuencia juvenil, ¿sí? Pues antes era todo el tiempo de estar encerrados, ¿no? De repente era un poco parecido al del adulto. Sin embargo, imagínense una persona que tiene estos estados de aversión, pues tenerlo encerrado. Pues lo que va a pasar es que se van a ir acumulando y se van modificando cosas. Muchos de los factores o de los cambios que se aparecen a corta etapa a veces no se modifican con el paso del tiempo y lo veíamos la clase anterior. ¿Ok? Entonces, bueno, pues parece que hay una relación entre estas estructuras, esta cuestión de la etapa dopaminérgica, ¿sí? Y bueno, a partir de que aparecen la neuroimagen, estas hipótesis, pues empiezan a tener un poco más de peso. Hay una psiquiatra mexicana, Nora Volkoff, ¿sí? No sé si la hayan escuchado, también su hermana es doctora, la doctora Patricia Volkoff. La doctora Nora Volkoff se casa con un norteamericano, se va a Estados Unidos y en el hospital de New Haven, con una resonancia magnética funcional, empieza a hacer estudios en adictos. Y entonces empieza a ver cómo se prenden acá cosas del sistema de recompensas cuando le ponen imágenes de cocaína, imágenes de marihuana, ¿sí? Y pareciera que esas estructuras comparten mucha similitud con esta situación del déficit de atención. Inclusive la obesidad, cuando mete personas que son obesas y le ponen comida muy atractiva, ¿sí? Pues se prenden los mismos centros que se prenden para la cocaína, para la marihuana y para todas esas cosas, ¿ok? Entonces, eso fue en algún momento revolucionario. De hecho, ella, si mal no recuerdo, es la directora del Instituto Nacional de Estados Unidos para las Drogas, la NIHA, si mal no recuerdo qué se llama, NIHA, porque esos estudios de resonancia magnética funcional fueron muy reveladores, ¿ok? Y efectivamente, cuando administras el metilfenidato, o en este caso la lisdexanfetamina, que ya la tenemos en México, pues parece que se regula esto. ¿Qué significa esto? Entre tú de manera más temprana trates al niño, pues evidentemente ese sistema que te produce emociones adversas, o aversivas, o la irritabilidad, pues es más común que lo vayas desensibilizando, ¿no? Para que cuando llegue la adolescencia, pues no aparezcan la cuestión de las drogas, ¿sale? Pero también lo que les quería decir con la primera pirámide que veíamos en un inicio, pues es que situaciones en la infancia, aquí tenemos una crianza desafortunadamente bastante punitiva y con muchos reforzadores negativos, ¿ok? Entonces, parte de eso también que iba en torno a esto.
de que no seamos factores de riesgo, o que nuestros pacientes, explicarle a sus papás que no sean factores de riesgo para estar perpetuando esos estados de ánimo adversos o aversivos. Porque entonces cada vez que le pegamos a los niños, pues sí, modificamos la conducta, es eficaz, ¿no? Una chanclada, pero en realidad lo único que estás haciendo es algo momentáneo, porque lo que el niño va generando es un condicionamiento de decir, ¿sabes qué? No quiero que me den otro chanclazo, o no quiero que me jalen el cabello, no quiero que me jalen la oreja, y entonces medio modifico la conducta, ¿sí? Pero cuando se va ese reforzador, cuando la mamá se voltea y demás, pues el niño sigue en esa misma situación. O sea, no hay una introyección del valor moral. Pero además es más posible o es más común que aparezca lo que les comentaba de la mentira. ¿Por qué? Pues porque no quiero que me den otro jalón de orejas, ¿no? O no creo que me regañen en frente de mis amigos y entonces mejor miento, ¿sí? Y sin querer, entonces nos volvemos factores para que aparezcan esas situaciones. Sí, todavía. ¿Perdón? Alguien por ahí gritó. Entonces, bueno, es una manera de explicar cómo estas situaciones con el paso del tiempo van generando, van acumulando riesgos, ¿no? Bueno, en este caso la agresión, pues la agresión también comparte muchas características con otro tipo de padecimientos, ¿ok? Y en este caso la agresión se comparte, perdón, es que de repente me llegan aquí del chat, ¿ok? Doctora Volkov. ¿Sí? Patricia Volkov. No, perdón, Nora Volkov. Es la psiquiatra mexicana que ahorita está en Estados Unidos, Nora Volkov, ¿sí? Ellas fueron nietas o tataranietas, creo que de León Trotsky. Imagínense. Dicen que León Trotsky era muy inteligente y bueno, las doctoras son súper inteligentes. Por cierto que la inteligencia la transmite mamá. ¿Ok? Ahí después platicamos de eso. Bueno, volviendo acá al tema de la agresión, pues les comentaba que hay varias categorías diagnósticas que comparten este síntoma de la agresividad. ¿Ok? Y nuevamente de repente tenemos, ¿ok? Esta cuestión transdiagnóstica. Por ejemplo, el abuso de sustancias es bien conocido, pues que puede, ¿cómo se llama? Contribuir, ¿no? De repente aquellos estudios en donde se ve esta cuestión del alcoholismo, pues hablamos que tiene ¿cómo se llama? Un componente de agresividad importante. Los trastornos de conducta, el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno bipolar, la psicosis y trastornos del desarrollo, ¿no? Llámese discapacidad intelectual y autismo, ¿ok? Todos esos comparten, digamos, como ese tipo de agresión. Más bien la característica de la agresión, ¿sí? Claro, no es el mismo tipo de agresión. Por ejemplo, ahí me faltaron los trastornos neurológicos, ¿no? La epilepsia del lóbulo temporal. Y bueno, pues ya se conoce una neurobiología de la agresión, y eso también ha llevado a hacer investigaciones en donde, bueno, algunos medicamentos mejoran esa cuestión de la agresión, ¿no? Por ejemplo, en aquellas personas que antes se le diagnosticaba con disfunción cerebral mínima o los pacientes que les comentaba con epilepsia del lóbulo temporal, pues bueno, la carbamazepina y la oscarbazepina son medicamentos que mejoran esa función, ¿ok? Vayan, disminuyen ese tipo de síntomas. Pero lo más seguro es que tenga varios tipos de substratos, así como les comentaba con la cuestión de la dopamina. En la actualidad, por ejemplo, se utiliza mucho antipsicótico, ¿sí? Para el manejo de la agresión. Y recordemos que los antipsicóticos, la mayor parte de ellos, bueno, ¿cómo se llama? Impactan sobre los receptores de dopamina. Muchos de los medicamentos, desafortunadamente, al igual que los diagnósticos en psiquiatría, como fueron creados para una cosa, se les queda el nombre. Sin embargo, se utiliza para muchos otros padecimientos. En psiquiatría es muy común que aprovechemos los efectos secundarios de medicamentos para utilizarlos en favor del paciente. En el caso de la sertralina, ¿sí? Pues es un antidepresivo, disminuye bastante bien la ansiedad. Pero lo que quería comentarles con este punto es que a veces nos quedamos con esos diagnósticos
más bien con esos nombres de medicamentos antipsicóticos, y a veces cuando los papás dicen, oiga, pero el antipsicótico, pues mi hijo no está psicótico, ¿no? No, efectivamente, tal vez el mejor ejemplo para entenderlo es el de la aspirina. La aspirina fue creada como un analgésico, pero tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades antipiréticas, o sea, para la temperatura, eh, y antirreumáticas. Entonces, un solo medicamento sirve para varias cosas. Entonces, tal vez en algún futuro se le cambie estos nombres, ¿no? Igual pasa con los antidepresivos, ¿ok? Y bueno, aquí la parte interesante de la agresión, porque podemos entender que hay muchos tipos de agresión, es esta conceptualización en relación a los aspectos forenses, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y esto comúnmente se los explico a mis residentes porque es importante que lo valoren. Podríamos entender que hay dos tipos de agresión. Una agresión que se le puede llamar caliente y una agresión fría, ¿sí? Esto es, la agresión caliente es como más de tipo impulsiva y la agresión fría es como más de tipo predatoria. Hay un tercer tipo de agresión que se le llama explosiva, que lo vamos a comentar más adelante, lo pongo aquí, que tiene que ver con esta cuestión neurológica. Pero bueno, en este caso, la agresión caliente, que es la que está acá a la izquierda, con el acrónimo de RADI, es, digamos, una agresión que está cargada de mucha emoción. En este caso, de mucho enojo. Y les pongo un ejemplo sencillo. Imagínense que soy yo un niño hiperactivo que ando jugando ahí en el recreo, en el patio de la escuela, y ando para arriba y para abajo con la camisa de fuera, todo chorreado y sudado. Y de repente, accidentalmente, viene otro niño y me da un empujón. En ese momento yo me enciendo, agarro al niño y lo empiezo a golpear, ¿sí? Lo empiezo a golpear y demás, lo tiro al piso y lo sigo ahí maltratando y vapuleando, ¿no? Ya que está en el piso, yo sigo encendido y molesto. ¿Qué significa esto? Este tipo de agresión que se llama caliente, ¿sí? Habla de mucha impulsividad, pero también habla de una carga emocional tremenda. La clase anterior veíamos un poco de la disregulación emocional y pareciera que hay un estímulo desencadenante. Ese estímulo desencadenante, que es el empujón, me enciende, agredo abiertamente y después de haber agredido, sigo enojado. ¿Ok? Esa es una agresividad caliente o de tipo impulsiva. ¿Sí? La agresividad fría o predatoria significa que, en este caso, estoy en el recreo y de repente yo estoy observando para escoger a mi víctima. Originalmente estoy tranquilo. Aguanto el impulso o lo inhibo, ¿sí? Y ya que encontré a mi víctima, ¿sí? Que es al niño que todo el mundo le hace bullying o que el niño que tiene alguna vulnerabilidad o inclusive discapacidad, entonces yo lo ando siguiendo, ¿sí? Lo ando ahí rastreando, monitoreando en el recreo para ver en qué momento se descuida, ¿sí? Mientras lo estoy monitoreando y siguiendo, me empiezo a emocionar, me empiezo como a excitar. Y cada vez que me le voy acercando para empezar a agredirlo, cada vez estoy más emocionado, pero ojo, puedo contener el impulso. Me puedo aguantar hasta que sea el momento correcto. Ya una vez que está descuidado, llego por detrás y ¡paz! Le doy un trancazo para que ¡pum! Se pegue y ¡paz! Se golpea con, no sé, la maceta, con la banqueta, con lo que sea, ¿no? Y queda ahí todo sangrado y demás, ¿no? Y en ese momento que ya instrumenté la agresión, la sensación que tengo después de eso, la emoción, es de placidez, es de lo logré, te fregué, ¿no? Perdón por la palabra, te chingué. Mira, yo tuve poder sobre ti, ¿ok? Esa es una agresión fría o de tipo predatoria. Se contiene el impulso, se espera, empieza a haber un estado de excitación, se instrumenta la agresión en el momento adecuado para que haya más daño y después hay placidez. ¿Ok? Ese tipo de agresión es de tipo predatoria, es la que se encuentra en el psicópata o la que se encuentra en el antisocial.
es un tipo de agresividad diferente, ¿ok? Y eso es bien importante en la parte forense, porque la otra podemos pensar que se le fue de las manos, ¿sí? Y acá, pues no. Contuvo, seleccionó a la víctima y demás, ¿sí? Es bien importante que esto lo tengamos en cuenta porque clínicamente podemos distinguir. De repente cuando estamos hablando con los muchachos y son medio psicopatones, ajá, se les sale la sonrisa. Le digo, oye, mira, hasta te estás riendo. ¿De qué te acordaste? Otra cara, ¿ok? Ajá, aquí dicen que el hecho pensado, exactamente. Y es importante que la detectemos, ¿ok? Ahorita vamos a ver un artículo relacionado con eso. Y hay un tercer tipo de agresión, que es la agresión explosiva. Bueno, antes de que se me pasen, estos dos tipos de agresiones, la mayor parte de las veces tenemos pacientes que la pueden tener combinada. Como les decía, es difícil encontrar situaciones puras, ¿no? Y habría que distinguir entre una y otra, ¿sale? Pero bueno, en el caso de la agresión explosiva, el ejemplo más sencillo, pues tiene que ver con esta cuestión de tipo neurológica. No sé si ustedes recuerdan el fenómeno Pokémon que pasó en Japón, en el cual cuando el monito, Pokémon, si no recuerdo es Pikachu, tiene no sé qué poder y empieza a cambiar de color y se pone amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul. Lo que hizo en Japón es que el efecto de la luz generó un efecto estroboscópico, de prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar. No sé si a ustedes les ha tocado mandar pacientes a hacer electroencefalografía y una de las características es que le ponen una luz estroboscópica, ¿sí? Se llaman maniobras de activación, abrir y cerrar los ojos, quedarse dormido, despertarse y así. Entonces, ese cambio de Pikachu lo que hizo fue que muchos niños que tenían vulnerabilidades acá empezaran a convulsionar. Fue un fenómeno que se presentó hace ya décadas, que sale inclusive en las noticias, ¿ok? Bueno, entonces imaginemos que ahora yo soy un niño que está viendo la tele con su hermanito y de repente aparece Pikachu y empieza a cambiar de color y en ese momento el efecto estroboscópico me activa mi epilepsia que tenía ahí de forma subyacente y que no conocía ni mi papá ni mi mamá, y al activarme la epilepsia, entonces empiezo a agredir, a explotar, y a mi hermanito que está al lado le pego y demás, y esto y lo otro, y una vez que pasa la crisis convulsiva, ¡pum!, me quedo dormido, ¿no? Quedo en estatus posepiléptico, ¿sí? Ese tipo de agresividad explosiva, no hay un estímulo claro, la instrumentación de la agresividad es de tipo bizarra. Si hubiera estado mi hermanito o mi papá o quien fuere, pues a él le hubiera tocado. Y la emoción o los eventos después del evento de agresión, pues no tienen nada que ver, ¿no? Porque me quedé en estatus posepiléptico, me quedé dormido, ¿ok? A ese tipo de agresividad le podemos llamar agresividad explosiva, ¿ok? Y ya tenemos 3 tipos de agresividad en los cuales podemos evaluar clínicamente, cómo está el evaluado o en el caso de nuestros pacientes, ¿sale? Y bueno, retomando un poco, pues entendemos que esto del TDA se va con el paso del tiempo haciendo un poquito más grave o más complicado, ¿ok? Recordamos que el TDA también, la primera comorbilidad neurológica, pues son estas, ¿cómo se llama? Disfunciones que se conocían como disfunción cerebral mínima, anormalidades en el electroencefalograma, y ya en una cuestión más severa, pues las convulsiones, ¿no? La epilepsia, ¿sí? Y tiene también otras características, el déficit de atención relacionado con la epilepsia, ¿no? No es como el clásico. Recordando un poco las vías de la conducta antisocial, de cómo empieza el adolescente a tener conductas antisociales. Habíamos comentado que la conducta antisocial obedece más a factores intrapsíquicos, y también comentamos que no toda la conducta antisocial es delito, ¿no? En el caso de mentir o huir de casa, en sí mismas, pues no son delitos, y que la conducta delincuencial pues tiene que ver más con que ya existe un contacto directo con una autoridad, ¿ok?
Y aquí, por ejemplo, en esta cuestión de psicopatología del desarrollo que vimos la vez anterior, vemos como los 4 tipos, digamos, la evaluación jerárquica de la conducta antisocial, la conducta temeraria, el conflicto con la autoridad, y que puede haber una conducta cubierta, o la conducta abierta, ¿no? En la agresividad impulsiva, pues está todo así como abierto, en vivo y todo color. En la conducta predatoria me estoy escondiendo, y estoy viendo que no venga el maestro para poder instrumentar la conducta, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con ese cuadrante de Frick, perdón, que vimos la vez anterior, que es una persona que hizo un metaanálisis de 60 estudios en donde caían esas conductas antisociales, ¿ok? Y acá, por ejemplo, en la cuestión de la delincuencia juvenil, habíamos comentado, pues que la mayor parte de los delincuentes juveniles parece que está asociado a esta etapa de la adolescencia. De hecho, el motivo que entré un poco tarde hoy fue porque tuvimos una junta con el equipo de Filadelfia, de Chile y de México, porque vamos a implementar este tipo de modelo de abordaje aquí en México. Lo más seguro es que una vez que avance un poquito esto de la pandemia, su servidor va a participar en este protocolo, en donde el grupo chileno que les comentaba la vez anterior, pues ya sabe o ya tiene ciertos instrumentos diagnósticos, bueno, tal vez no diagnósticos, sino como de tamizaje, para poder detectar qué tipo de delincuencia va a ser de transitoria. Con lo que quiero decirles con esto, pues es que muchos de estos fenómenos está circunscrito a esa etapa, que lo más seguro es que sea un factor de vulnerabilidad. La mayor parte, y aquí tenemos la evidencia que han sacado este grupo de Chile en la Universidad de la Frontera, ¿sí? Es que pues prácticamente el 70% de los muchachos va a ser inicial y episódica y va a estar circunscrita a la adolescencia y va a tener buen pronóstico, ¿ok? El otro 30% va a persistir a lo largo de la etapa, digamos, de la adultez temprana y va a tener este tipo de trayectorias. Entonces, lo que hizo el grupo de Chile es recopilar información de varios estudios importantes. Ya ven que la vez anterior vimos 4 estudios longitudinales, y esos estudios longitudinales desarrollaban varios modelos teóricos y este grupo de Chile perfeccionó los 14 instrumentos, los redujo a 10 y a partir de su experiencia crearon un nuevo instrumento que se llama FER-R, que son factores de riesgo de enganche, y otro instrumento que utilizaron, si mal no recuerdo, en Canadá, el equipo del doctor LeBlanc. El doctor LeBlanc es un criminólogo que es una autoridad en esta cuestión de las vías de delincuencia juvenil, ¿no? Y entonces este grupo observó pues que si se impactan en estas áreas o en estas vulnerabilidades, el pronóstico es positivo. Y bueno, también creo que lo comentamos la vez anterior, pues va a haber un porcentaje pequeño que se le conoce como delincuencia compleja y que tiene que ver más con trastornos de salud mental, delitos sexuales y evidentemente pues con la psicopatía. Y tal vez sea el grupo más difícil de tratar, ¿ok? Muy bien. Platicábamos un poco esta evolución de los diagnósticos, como desde 1952 aparece este diagnóstico de personalidad. Primero era sociopático, y a veces me preguntan, oiga, ¿qué diferencia hay entre sociopatía y psicopatía? Y pareciera que la diferencia principal más bien es la evolución en el tiempo. Porque cuando se creó el diagnóstico, pues todavía no se conocía a fondo todas estas características o factores de psicopatología del desarrollo. Y bueno, en aquel entonces, que tenemos a la izquierda, la primera, digamos, como clasificación del DSM en 1952. Y dentro de los trastornos de personalidad, por acá podemos ver
La personalidad, sociopática, englobaba la personalidad, la reacción antisocial, la reacción disocial, la desviación sexual, ¿sí? Y por ahí adicciones, alcoholismo y drogadicción, ¿no? Y va muy de la mano con esta cuestión de trastornos externalizados que les decía, ¿no? Se comparte esa característica de la impulsividad y bueno, este otro síntoma de ¿cómo se llama? De este otro factor que es la agresividad. Acá tenemos otra clasificación, ¿sí? Si mal no recuerdo, este ya debe ser del DSM, del DSM-3 tal vez. Y viene por acá ya la personalidad antisocial, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que en realidad el sociópata era el equivalente a la persona antisocial en la actualidad, sin embargo, se fue modificando con el paso del tiempo, ¿sí? Si mal no recuerdo, Patrick fue el primer psicólogo, ¿sí? Los psicólogos aquí en todas estas áreas, tanto de psicopatología del desarrollo como conducta antisocial y delincuencia y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta cuestión de psicopatología del desarrollo, vaya, básicamente en la área de niños, quería explicarle, pues son los que llevan la voz cantante, ¿sí? Porque son los que tienen más conocimiento en esta cuestión de la psicometría, sobre todo esta cuestión de comparar la parte normal con la patológica. Y bueno, les comentaba un poco, en realidad el término sociopatía es lo que actualmente es el término antisocial, ¿no? De la personalidad, y básicamente eran individuos con un temperamento normal, pero que no tenían adquiridos los atributos socializadores, ¿sí? Como consecuencia de una creencia negligente, incompetente, por parte de los principales agentes socializadores, que son los padres, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es algo como muy escueto, enfocado, digo no escueto, para su momento fue algo importante, sí, recordemos que esto es muy cambiante con el paso del tiempo, pero habla básicamente de una persona que tiene una capacidad adquirida de violar esas reglas o normas sociales, ¿ok? El término psicopatía, y lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene una evolución bastante larga, ¿sí? Pero para ese entonces ya Clique, en la máscara de la insanidad, o la máscara de la cordura, hablaba de algunas características, ¿sí? En el cual son superficiales, insensibles, arrogantes, presuntuosos, ¿sí? Y tienen un comportamiento de estilo de vida, ¿sí? Que se define como desviado o impulsivo. Ya para ese entonces ya existía, este diagnóstico, sin embargo, ha tardado mucho tiempo en que se incorpore a las categorías diagnósticas, lo mencionábamos también en la clase anterior, en el cual la mejor aproximación en la etapa más reciente o actual ha sido incluir la ausencia o presencia de emociones prosociales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, conforme pasa el tiempo, se va perfeccionando este término de psicopatía. Aquí vemos aquí que también Milon aportó bastante cosas importantes, lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, en realidad el trastorno antisocial, ¿sí? O sociopatía, pues obedece a un concepto más amplio, más inclusivo. Está basado en básicamente en las consecuencias, ¿sí? O sea, en el acto, en un acto visible, ¿sí? Y va enfocado, como les decía, a situaciones antisociales y de conducta. En cambio, esta cuestión de psicopatía es algo más estrecho, más específico, con mayor probabilidad de cometer crímenes, ¿sí? E incluye características de otros tipos de trastornos, sobre todo de personalidad, evidentemente, con múltiples déficits, ¿sí? Y de repente, por ejemplo, este constructo de la parte afectiva interpersonal, pues también comparte características con el narcisismo y el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Entonces, es un poquito más estrecho, más específico. Además de que, pues los criterios, lo vamos a ver ahorita, ¿cómo se llama? Pues se pueden calificar o puntuar, ¿no?
Digo, también existen escalas para el trastorno antisocial, pero pues los criterios más bien están enfocados a una cuestión, como decía, como más amplia y basada en la conducta. ¿Ok? Bueno, en relación a esta cuestión de la situación fría o caliente, pues ya hay varios personas, ¿sí? Les decía que la mayor parte son psicólogos, ¿sí? Les daba curiosidad entender si esto tiene que ver con tiene que haber un substrato neurobiológico subyacente y pareciera que sí. Aquí habla de una emoción ejecutiva fría o caliente. También la vez anterior comentamos la cuestión de la función ejecutiva, si mal no recuerdo. Sí, ya voy a acabar, de hecho, nomás acabo y ya vamos a la que sigue, si me lo permiten. Ok, y este artículo está muy, muy interesante. ¿Sí? 2019 habla de la diferencia entre una y otra entidades diagnósticas, trastorno antisocial y de psicopatía. ¿Sale? Lo que utilizaron fue una batería de pruebas neuropsicológicas que se llama CANTAB. Digo, evidentemente estamos hablando de un país con mayores recursos tecnológicos y ¿cómo se llama? Y económicos, ¿sí? Y con en este estudio evaluaron, las diferentes funciones ejecutivas entre uno y otro diagnóstico, tanto de conducta antisocial, trastorno personal y psicopatía. ¿Ok? Aquí se dan cuenta en este diagrama se traslapan muchos de las conductas. O sea, el psicópata también puede tener conducta de tipo antisocial. ¿Ok? Y lo que encontraron fue en esa tabla, si se dan cuenta, bueno, aquí se la voy a dejar, son varios ¿cómo se llama? De las funciones ejecutivas que se evaluaron, la atención sostenida, la memoria espacial, la respuesta, el automonitoreo, el cambio, todo eso. Y lo que se observó, también se evaluó el IQ, la capacidad intelectual. El trastorno antisocial de la personalidad sí tiene más déficit. No quiero decir lo que suene feo, pero parece que son un poquito más tontos. Ok. Digo, en comparación con los grupos controles, tanto psicopatía como TAP, tenían menos capacidad intelectual. ¿Por qué? Pues los grupos controles eran los enfermeros, el personal de las clínicas, y pues tenían mayor nivel de educación porque la podían concluir, ¿no? Vamos a decirlo así, tal vez si en Inglaterra son 13 o 15 años de educación, pues los enfermeros lo iban a tener, o los auxiliares, el camillero y demás. Pero el antisocial y el psicópata, por la cuestión de la impulsividad, tenían menos años, y eso tal vez impacte en la cuestión, ¿cómo se llama? Intelectual. Y el trastorno antisocial, pues tanto en función ejecutiva fría y caliente, pues en las dos fallaba, ¿no? Por eso tal vez es más común encontrarlo. Pero el psicópata, en las funciones ejecutivas calientes, es donde tenía mayor déficit, pero no en las frías, de instrumentar agresiones frías, eran más consistentes. ¿Ok? ¿Qué significa? Aléjese de los psicópatas. ¿Sale? Porque ellos sí tienen posibilidad de planear, organizar, ejecutar ese tipo de conductas cuando son frías. ¿Sale? Vamos a dar un pequeño descanso aquí, como bien dice Kevin, para tener aquí un pequeño receso, y vamos a continuar un poquito más adelante. Si tienen alguna pregunta, se las contesto más adelante. No sé si me permitan 15 minutos y volvemos a comenzar. Kevin, no sé si tengas algo más, o Claudia, perdón. Si gusta, No, maestro, no, doctor, todo excelente. Regresamos ¿les parece 10 minutos? ¿O 15, como ustedes gusten? 15, sí, 15, perfecto, muy bien, gracias. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, permítanme. Ok.
Muy bien, no sé si tengan aquí hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Sí, doctor, ahí tienen unas preguntas en el chat. ¿Quiere que se las lea? A ver, ajá, claro, claro. A ver si me apoyan, por Le favor. preguntan si la psicopatía se puede heredar o si la psicopatía deriva del TDAH. Sí, bueno, en realidad lo que les explicaba es que se traslapan muchos, ¿cómo se llama? Muchas características y pareciera que este rasgo de impulsividad es ¿cómo se llama? El común denominador. Ajá, y se comparte en otros diagnósticos. Ahora, pues pareciera que la psicopatía es el que tiene más sustrato biológico. Ajá, hay algunas cuestiones ahí, por ejemplo, neurofisiológicas, que es muy característico de los psicópatas. Yo me imagino que, vamos a decirlo así, se van heredando ciertos como rasgos hasta que llega un momento en que esos rasgos se quedan más estables en el tiempo, ¿sí? Tal vez vengan de familias que efectivamente tengan mayor predilección por cuestiones, relacionadas con la delincuencia, el crimen y todo eso, ¿no? Hasta que llega un momento en el cual se conjuntan esas características, ¿ok? Y como les decía, pareciera que tiene muchas ahí situaciones neurofisiológicas. Por ejemplo, Feggy Ostrowski estudió a la Mataviejitas, les platicaba que ya estaba a punto de salir, y en el caso, por ejemplo, del sueño, pues ellos duermen muy bien, duermen bastante bien. Ajá, el sueño es profundo, nada los inmuta, e inclusive ruidos altos de 80 a 100 decibeles parece que tampoco los altera. Esta cuestión de, por ejemplo, del reconocimiento y la cognición, el reconocimiento facial y cognición social, pues también parece que en ellos es diferente. Uh-huh. Entonces, tiene mucho sustrato neurobiológico. ¿Ok? No sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. Inclusive, para la siguiente les voy a poner alguna evidencia. Uh-huh. No, doctor, serían todas. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la misma presentación, con otra ya de lleno con lo que es el constructo de psicopatía. Ok. Y bueno, como les comentaba hace unos instantes, el enfoque o la forma de ver esta situación de la conducta antisocial y la conducta delincuencial, y evidentemente la cuestión de la psicopatía, ha tenido muchas etapas a lo largo del tiempo. Vamos a decirlo así, ha habido muchos hitos históricos. Y esto va de la mano con la cuestión del conocimiento humano. Veamos en diapositivas anteriores que desafortunadamente algunos aspectos o rasgos que van pasando en la infancia pueden ser determinantes. Si mal no recuerdo, en los pacientes que me ha tocado ver, bueno, en este caso evaluados porque eran parte de la situación forense, no eran mis pacientes como tal, pues sí, la mayor parte de ellos tenían historias infantiles pues difíciles y complejas, ¿no? Sobre todo dinámicas familiares disfuncionales. Y bueno, también tenían bastante predilección o por el consumo de sustancias, ¿sí? Y bueno, como comentaba hace unos instantes, la perspectiva hacia este tipo de fenómenos ha sido cambiante a lo largo del tiempo, ¿sí? Y no solo la psicología y la medicina las han abordado, sino pues una gran parte de áreas del conocimiento humano, llámese derecho, sociología, antropología. Y en este caso, vamos a decirlo así, conforme el conocimiento humano y el entendimiento iban avanzando, se les daba diferentes enfoques en cada época distintiva de la humanidad. Con esta, digamos, clasificación no quiero decir que fuera algo muy exacto, sino que la mayor parte de las veces muchas situaciones se van como traslapando y combinando. ¿Sí? Porque el avance de la conciencia humana pues no es una situación homogénea, sino que va sucediendo con el paso del tiempo, van avanzando y se van comprendiendo más cosas. Entonces,
si viéramos una evolución meramente histórica del tratamiento de la conducta antisocial y delictiva, podemos pensar que hay como 5 grandes etapas. La primera etapa era la etapa de la venganza, ¿sí? Recordemos que la forma más simple o básica de justicia, o primitiva, por así decirlo, pues era precisamente la venganza. Si ya me hiciste sufrir, pues ahora tú tienes que sufrir lo que yo pasé, ¿no? Lo que tú me provocaste, ¿no? Y en ese momento pues ya quedamos como parejos, ¿sí? Recordemos que pues en el Código de Hammurabi ya existía la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente. Inclusive en ese mismo código decía que si el médico provocaba alguna lesión o algún daño en otra persona, pues el médico debería de sufrirlo, ¿no? Entonces imagínense, pobres médicos, cómo estaban. O si el médico generaba algún daño a algún esclavo o terminaba, en lugar de curarlo, lo terminaba matando, pues bueno, el médico tenía que regresarle ahí un esclavo al dueño, ¿no? Entonces, pues sí, estaba bastante complicada la cosa, ¿sí? Posteriormente aparece una etapa religiosa en la cual se conceptualiza el delito como sinónimo de pecado, ¿sí? Y esto va mucho de la mano con la cuestión del derecho, ¿sí? Digo, básicamente el derecho occidental, ¿no? Los romanos tenían en un principio una serie de mitos y demás, también en la medicina, ¿sí? Pensando en que de repente la religión es como la primera forma de conocimiento básico del ser humano y de ahí se van ramificando, pues el derecho, la medicina, la filosofía, la teología y demás, ¿no? Entonces, pues si el delito era forma de pecado, pues había que exterminar el pecado, ¿no? Entonces era una especie, pues tal vez si no de venganza pública, sí tenían que resarcir todo eso, ¿sí? Y eso es importante porque conforme pasa el tiempo, la forma de ver el fenómeno antisocial o delincuencial, pues tenía mucha carga también religiosa en un principio. Posteriormente había una etapa moral, en el cual los delitos contra la moral o contra natura, pues también deberían ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? Expulsados, ¿no? O extirpados de la sociedad, hasta que con el paso del tiempo empieza a haber una especie de etapa secular, ¿no? Que no tenía nada que ver con lo moral y con religioso, ¿no? Ya los romanos tenían así como cierta bagaje o doctrina en el derecho, y pues de ahí va evolucionando. Sin embargo, bueno, pues todavía en esta tipo de etapa secular, pues los delitos eran contra el Estado, ¿ok? Entonces había multas, vergüenzas, azotes, calabozos, todo eso, ¿no? El destierro o la muerte, ¿sí? Porque efectivamente, pues no, decían, es algo negativo, había una cuestión muy dicotómica, eso es lo que quiero como transmitirles, en el cual una persona era completamente mala o completamente buena, y el hombre siempre debería aspirar a la bondad, a la perfección, todo eso, ¿no? Hasta que posteriormente empezó a haber una etapa de rehabilitación. Primero empezó con la terapia moral, ¿sí? Si recuerdan ustedes aquellos cuadros en la cual comienza el pensamiento de la Revolución Francesa, de los derechos humanos y demás, cómo se van liberando, en este caso, a los presos, ¿cómo se llama?, de la Bastilla, pero también en los manicomios, cómo se le quitan las cadenas, y porque se conceptualiza, pues, que en realidad la conducta está como desviada, ¿no?, de esa bondad hacia la maldad, y entonces empiezan a hacer otro tipo de intervenciones. Lo más seguro es que estamos todavía en esa etapa, y la enfermedad mental pues todavía se le conceptualiza como algo negativo. Sin embargo, ya no tiene que estar, digamos, encadenados ahí los enfermos, ¿no? Y bueno, también avanza un poquito más en esa cuestión de reinserción social y justicia terapéutica. Y como les decía, tiene que ver mucho que ver con la cuestión tecnológica. Si recordamos, por ejemplo, el libro de Michel Foucault, de la historia de la locura en la época clásica, pues hablaba un poco también de todo eso, que el paciente psiquiátrico era como leproso, ¿no? Que había que expulsarlo de la sociedad para que no contagiara a otros. Y cuando hablaba eso de la Narrenschiff,
que era un barco que andaba ahí recogiendo, ¿cómo se llama? En el cuestión fluvial ahí del Danubio, el Rin. Andaba recogiendo en los pueblos a los locos, a los prolijos, a las alcohólicos, prostitutas, a los niños de la calle, y pues los desaparecían, ¿no? Entonces, conforme va avanzando todo el pensamiento humano, sí, en el caso de la Revolución Francesa y en el caso de la independencia de Estados Unidos, pues este nuevo concepto, de la vida, del valor humano y de los orígenes de la enfermedad mental, pues empiezan a modificar la forma de entender este tipo de situación. Hablando un poco de la independencia de Estados Unidos, Benjamin Rush, que es uno de los padres fundadores, era un médico, pues hablaba de que la enfermedad mental tenía que ser tratada de repente con métodos muy poco ortodoxos, ¿no? Sangrado, resección prolongada. Y pues imagínense, en ese momento no había todavía medicamentos, ¿sí? Y pues aquí vemos a un niño hiperactivo que Benjamin Rush lo tenía que, lo había inventado la silla tranquilizadora, ¿no? Yo creo que si me hubiera tocado su infancia, hubieran puesto la silla ahí varias veces, ¿no? Hasta que corrigiera mi conducta. Y entonces, bueno, practicaban varios tipos de intervenciones. En este caso, por ejemplo, había sangrados, si de repente el paciente, digamos ya un paciente un poco más severo, maníaco, no, no respondía con los sangrados porque que lo fueran debilitando, pues les hacían purgas de mercurio, ¿no? Y bueno, esta cuestión de la silla que les iba apretando por todos lados hasta que la sangre dejaba de llegar al cerebro y entonces empezaba a tranquilizarse el paciente, ¿no? Imagínense qué interesante en aquel momento este tipo de abordajes. Dentro de otro hito importante histórico, voy a mencionar el caso de Dorothea Dix. Dorothea Dix era hija de un padre alcohólico, que a su vez era hijo pues de un abuelo, de Dorothea Dix, obviamente, pues que había llegado a Estados Unidos y había nacido en Estados Unidos y había sufrido mucha adversidad, y aquel abuelo pues logra amasar una fortuna importante. Y dentro de esa fortuna importante, pues al papá lo deshereda porque pues es un alcohólico, pero hace que su nieta, Dorothea Dix, pues tenga ahí algún recurso, y eso hace que estudie Dorothea Dix, ¿no? Acordémonos que en esos momentos, pues sí, había una serie de pensamientos en los cuales pues la mujer debería quedarse como en casa y demás. Y bueno, Estados Unidos fue pionero en todo ese campo, ¿no? De los derechos humanos, y mucho tiene que ver con su historia de las 13 colonias que se liberan y había diversidad religiosa y demás, ¿no? Entonces, Dorothea Dix, pues le toca ver, digamos, de niña el problema de su papá, y ya más grande, se pone a dar clases, digamos, a las personas que estaban encarceladas, ¿no? En este caso, borrachos públicos o personas con trastornos mentales, y ella empieza a hacer una especie, o participa en la escuela dominical, y se da cuenta, pues, que estas personas, independientemente de su problema, de su enfermedad, pues, aparte el Estado le agravaba un montón de cosas, ¿no? Porque estaban encarcelados, porque pasaban frío, y entonces, al ser una figura prominente de su sociedad, empieza como a hacer intervenciones para que tengan algunos beneficios, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en la cuestión del frío, pues eran calabozos, creo que, o sea, pasaban penurias tremendas, ¿no? Y entonces el alcalde pues, no quería ponerle ni siquiera una fogata, y entonces ella obtiene una serie de beneficios, para cambiar ese manejo de esas personas con estos padecimientos, que eran considerados como algo, pues si no demoníaco, pues por lo menos sí pecaminoso, que va contra la moral de ese entonces, ¿no? Y esta pequeña revolución que empieza a tener ella, pues comienza a cambiar el pensamiento de otras personas, que estaban relacionadas con este tipo de manejos. Entonces, eso va generando formas diferentes de tratar, ¿no? En aquel momento.
a dichas personas. Y posteriormente, aquí se me ve un poco la diapositiva, aparece pues otro hito importante en el desarrollo de todo esto, en el cambio de pensamiento, que es la revolución de las drogas. ¿Qué significa esto? Les comentaba que había una etapa en la cual pues, se le excluía a estas personas, otra etapa en las cuales pues o era la cárcel o era un asilo psiquiátrico, un hospital, un manicomio o un hospital lunático, pero a la aparición de la medicina, de los fármacos, en 1950 aparece la clorpromacina, que es el Toracine, y con él se empiezan a tratar a pacientes esquizofrénicos. Ajá. ¿Y qué sucede con esto? Empiezan a mejorar y entonces empiezan a desinstitucionalizar al enfermo psiquiátrico, ¿no? Que aparte, evidentemente, era más económico sacarlo del manicomio, ¿no? Era muy caros mantener a tantas personas encerradas, ¿ok? Y pues evidentemente esa revolución farmacológica empieza a impactar en otros padecimientos. Después aparecen los ansiolíticos, después los antidepresivos, ¿sí? Y por ahí de la época de los 50, 60, de los 60 aparece el metilfenidato, ¿no? Sintetizado por un laboratorio farmacéutico Ciba-Geigy. Ajá, si mal no recuerdo era un italiano, Andrea Passotti, algo así. Ajá, su esposa se llama Margarita y de cariño le decía Rita. Entonces, cuando sintetiza el metilfenidato, le pone de nombre Ritalin, ¿sí? En honor a cómo se llama su esposa. Entonces, imagínense, es otro hito, ¿no? Del desarrollo, en el abordaje del tratamiento de esas conductas. Y bueno, en el caso de la psicopatía, pues sí, ya hay registros desde el siglo XVII, en el cual se observa una especie de personalidad peculiar. En el siglo XVII, en Roma, Paulus Saquias era una especie de médico legista, pues que estaba muy interesado en esta cuestión del alcoholismo y la toxicología. Y en aquel entonces, bueno, pues Roma, como capital de la religión, del cristianismo católico, pues tenía a los mejores médicos, a los mejores científicos, y obviamente también tenían muchos, ¿cómo se llama? Tribunales, ¿no? La Santa Inquisición y todo eso, que todavía existe, ya no le cambiaron de nombre. Ajá. Y Paulus Saquias era un médico del Vaticano, tenía mucho prestigio, y estaba muy interesado en esas cuestiones médico-legales y toxicológicas, y identificaba un tipo de personalidad en la cual les costaba trabajo interiorizar los sentimientos distintos a los demás, ¿no? Obviamente todavía no se conocía este concepto de psicopatía. Probablemente psicopatía, pues simplemente significaba mente enferma. De hecho, lo más seguro es que todavía ni aparecía, porque recordemos que la medicina, pues tiene muchos nombres, al igual que la psicología, me imagino, tiene muchos nombres o muchos términos derivados del griego y del latín, ¿sí? Cuando la medicina se hace un poquito más moderna, a partir del siglo XIX, principios del XX, es cuando empiezan aquellos grandes médicos a ponerles nombres derivados del griego y latín, ¿sí? Había dos grandes escuelas, una francesa y otra alemana, y entonces empieza esta situación, esta carrera para ponerle nombre a todos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, ya para el siglo XVIII, se observaba también, pues, personas con grandes defectos de la personalidad. Y bueno, en el siglo XIX se utilizaba indistintamente esta cuestión de psicopatía. De repente pensamos que las palabras, el idioma son estáticos y no, nos damos cuenta que con el paso del tiempo se utilizan términos que antes no eran tan conocidos o tenían otro tipo de sentido, ¿no? Por ejemplo, el término de adicción, adictus, ¿sí? En la antigua Roma se utilizaba para decir a los esclavos, ¿no? Para determinar así a los esclavos, porque el adicto dependía del amo. Entonces, la palabra adictus habla de más bien dependiente, y dependían del amo porque le tenía que dar de comer. Si no le daba de comer, el amo moría. Entonces, adictus era considerado como el esclavo, ¿no?
Famulus igual, famulus era la servidumbre y venía de famélica, pues porque era una costumbre romana tener los medios muertos de hambre, pues para que no se pudieran rebelar, ¿sí? Y de famulus viene la palabra familia, ¿ok? Y psicopatía, como les decía, pues básicamente hablaba de una mente enferma y nada más, ¿no? Y se utilizaba psicopatía para muchas cosas. También cuando, por ejemplo, si recordamos aquellos términos de imbecilidad, idosia, pues en su momento eran términos técnicos, ¿no? Para hablar de discapacidad intelectual. Y bueno, hay varias corrientes de pensamiento que abordan este tipo de trastornos mentales, en el caso específico de la psicopatía, y la escuela angloamericana, por ahí vuelve a aparecer Roche, y en este caso ya estos británicos, Pritchard y Mosley. De hecho, hay un hospital allá en Londres, si mal no recuerdo, que se llama Mosley Hospital, ¿no? Porque esta persona aportó mucho para el conocimiento de los trastornos mentales. Y en aquel momento hablaban de una insanidad moral. Les comentaba al principio que hay como varias etapas y muchas de las veces esta situación de la conducta antisocial y del delito, pues no se le podía separar de la religión y de la cuestión moral. Iban de forma como inherente. Entonces eso desafortunadamente les daba una cuestión de prejuicio, ¿sí? Y estigma. Entonces, digo, y todavía pasa, de repente cuando vemos pacientes que son antisociales, hijo, dice uno, no, pues hazte a un ladito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que nos pueden también agredir a nosotros, ¿no? O porque puede estar implicado en cuestiones legales. Entonces, en ese momento, pues, hablan de una insanidad moral, hablan de una alteración moral, ¿sí? Porque van muy de la mano, un estado perverso, perdón, un estado mórbido, pero también empiezan a identificar que estas personas, al tener mayor cercanía a estas cuestiones de delito, pues también empiezan a darse cuenta que pueden tener una responsabilidad. Y es cuando los jueces empiezan como a preguntarle más a los médicos. Lo más seguro es que ya pasaba, con los romanos les decía que había una especie como de inmunidad para los niños de 7 años, ¿sí? Decían malitia et supplit, algo así, o suplitia, que significaba que algo así como que la edad suple a la malicia. Pensaban que el niño pues no podría tener maldad, y que por ende pues era como inimputable, ¿no? Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo ya nos dimos cuenta que no. Ahorita que me hacían la pregunta de esta cuestión biológica, pues la historia de la psiquiatría conoce por ahí como a 9, 10 niños psicópatas, ¿no? De repente salen en las películas. Y entonces, bueno, se sabe que pues también los chamacos pueden tener muchas implicaciones, sobre todo conforme se acerca más a la etapa adulta, ¿ok? Y bueno, perdón, se me pasaba aquí mencionar esto, pues se le conceptualizaba, perdón, relacionado con el vicio y con una predisposición natural a la maldad y por lo tanto de mal pronóstico, ¿no? Ya veíamos en esa cuestión de la delincuencia juvenil, pues que no es tanto así. En el caso de la escuela francesa, Pinel, Esquirol, Morel, Magnan y Gilbert Ballet, pues también tenían, digamos, como ese tipo de conceptualización y empezaban a ponerle nombres, que ellos consideraban que explicaban este tipo de padecimientos, en este caso la alienación mental, ¿no? Significaba que el alma o la mente estaba extrañada, en este caso alienada, de su naturaleza bondadosa. Y entonces al estar alienada, pues por eso es que aparecía este tipo de enfermedad mental. Si ven la película de la serie del alienista, perdón, que está interesante, pues habla como de esa época, ¿no? En que va cambiando la conceptualización. Bueno, Pinel y Esquirol empiezan a hacer clasificaciones mentales, ¿sí? Por eso hacía de repente énfasis en esta cuestión de las categorías diagnósticas, porque la psiquiatría pues es relativamente nueva, ¿no? Estamos hablando finales del siglo XVIII, principios de XIX, cuando se empieza a hacer una rama, ¿no? Y en aquel entonces pues era el médico alienista, ¿no? La psicología pues nace un poquito más reciente, creo que fue Wilhelm Wundt, el padre de la psicología, ¿no?
en la Universidad de Leipzig, creo, en Alemania, o Prusia, no sé qué tipo de estado era. Y entonces empiezan con esas clasificaciones diagnósticas y Pinel habla de melancolía, manía sin delirio, manía con delirio, la idosia y la demencia, ¿no? Entonces, habla una especie como de manía con delirio, sin embargo, pues entendemos que una persona manía sin delirio, perdón. Ajá, pero ahora entendemos que una persona maníaca, pues habla más de un trastorno bipolar, ¿no? Que de repente, pues, ahí pueden cumplir algunos criterios, ¿no? Sobre todo esa cuestión de irritabilidad o tendencia a la euforia, ¿sí? Pero bueno, eran los primeros esfuerzos por empezar a dilucidar todo esto. Posteriormente, bueno, todavía había mucha, ¿cómo se llama? No estaba bien separada la neurología. De hecho, si mal no tengo entendido, bueno, Freud era neurólogo cuando empezó a estudiar. Y bueno, hablaban de que había como varios tipos de escalones o niveles de funcionamiento neurológico que tenía que ver con la psicología. Ya empezaban a entender de que todo el aparato mental pues tenía un sustrato orgánico que era el cerebro, ¿no? Y bueno, ellos decían que había un escalón cortical intelectual, uno ganglionar sensitivo y uno espinal, ¿no? Y cada uno tenía como sus funciones. Sin embargo, esos ejes al empezarse a desequilibrar, pues aparecían estos desequilibrados mentales, ¿no? De repente cuando escuchamos términos, ¿no? De que se pelea ahí los novios de más, es que tú eres una desequilibrada o desequilibrado, ¿no? Bueno, pues tal vez viene de esa época. Hablaba de un desequilibrio de la inteligencia, había idiotas, imbéciles, retrasados mentales y degenerados superiores, ¿sí? Había desequilibrados de la sensibilidad, embusteros, obsesivos, locos morales e impulsivos, ¿sale? Por ahí aparecen los términos que les decía, de la idiosidad o la imbecilidad, que originalmente eran términos técnicos, pero empiezan a utilizarse de manera coloquial y caen en desuso, se vuelven peyorativos, ¿sale? Gilbert Ballet pues, hablaba de una degeneración o taras hereditarias, de ahí viene la palabra tarado, ¿no? Tara significa básicamente rebajar o disminuir, ¿no? Como diluir, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba? Que con el paso del tiempo había personas en que tenían taras en relación, ¿cómo se llama? A estas capacidades morales, intelectuales, ¿sí? Como que venían ya rebajadas. Aquí tal vez podría quedar el término del huachicol, ¿no? Que es gasolina rebajada. Entonces, alguna cuestión ahí con respecto a la capacidad, ¿no? Del huachicol. Bueno, y había tres tipos de rasgos o de tarados: extravagantes, incorrectos, dañinos y demás, ¿no? Y bueno, más adelante Dupré ya empieza a ver una constitución psicopática, ¿no? La perversión que no es sinónimo de ausencia moral, o sea, esto es, no eran amorales, sino que había una atracción natural hacia la voluntad del mal, ¿sí? Ya hablaba aquí de que, pues, esas personas, pues, sí pueden tener discernimiento, ¿no? Del bien y el mal y sus consecuencias, pero aún teniendo el discernimiento, pues, les valía, ¿no? ¿Ok? Y por eso hablaba de una atracción hacia la voluntad del mal. Porque había gente que pensaba, bueno, pues es que es amoral, ¿no? O tiene ausencia ahí de estas capacidades, ¿no? Posteriormente, Koch, ya viene la escuela alemana, con Koch, Kraepelin, Schneider y Kretschmer. Más adelante, Karl Jasper, en el cual habla de inferioridades psicopáticas. ¿Qué significa esto? Que cuando empiezan a agrupar esta cuestión ¿cómo se llama?, de categorías de enfermedades, hablaba de un neurópata y un psicópata, ¿no? Y el neurópata era el que sufría por sus anormalidades, y el psicópata el que hace sufrir a los demás, además de que tenía falta de contacto con la realidad. Entonces, esas inferioridades psicopáticas significaban, a sufrir a los demás, significaba que en lugar de tener un retraso mental, ¿sí? Había como, de esa normalidad, había como disminuciones, y no llegaba a ser, digamos, como un retraso mental, sino que estaban en esa parte como inferior,
¿no? Y bueno, ya estaban haciendo esfuerzos por tratar de tasar un poco de una forma más correcta, ¿no? Kraepelin habla de estados psicopáticos, que de repente habla de estados inconstantes, embusteros, farsantes, pseudolitigantes, ¿ok? Schneider, bueno, habla nuevamente ahí de personas psicopáticas de dos tipos, y Kretschmer habla de la idea de un continuo entre ese tipo de etapas, ¿no? O sea, que no solamente es blanco y negro, sino que puede haber como matices, ¿no? O que puede haber muchas variantes. Y bueno, es así como un cuadro sinóptico en el cual se sigue como avanzando. Pritchard ya en 1835 pues ya empezaba a, ¿cómo se llama?, a dilucidar que fuera parte de una enfermedad del sistema nervioso. Para estos momentos la medicina pues todavía estaba en una parte como descriptiva, ¿no? De la patología, del descubrimiento de las bacterias y demás. Conforme va avanzando la ciencia, pues se van comprendiendo más cosas. De hecho, si ven la serie del alienista, cuando le hace la autopsia al asesino, pues piensan que va a tener un cerebro deforme o con alguna enfermedad, algún absceso, alguna infección, y no, pues descubre que está completamente normal, ¿no? Entonces entra en shock porque él quería descubrir pues el origen como de esa maldad, ¿no? Que fuera en una cuestión como orgánica. Había mucho pensamiento como determinismo, mucho mecanicismo. Pensaban, por ejemplo, pues una bacteria puede producir enfermedad, ¿no? Pero pues eso la realidad es que no es cierto. Lo comentábamos anteriormente en esta cuestión de psicopatología del desarrollo, que no hay determinismo y menos en psiquiatría, ¿no? En psiquiatría de niños pues mucho menos, A más B no es igual a C, sino que hay muchos factores. Y les ponía por ahí alguna gráfica de factores de riesgo y factores de desistimiento de la conducta. Había otro tipo también de aportes fuera de la rama psiquiátrica. En el caso de la frenología de Franz Gall, que decía pues que el delincuente típico iba a tener cierta fisonomía o ciertas características del cerebro, ¿no? Él trataba de ver la cuestión de la amplitud de la frente, las protuberancias, porque pensaba que esas características físicas correspondían al crecimiento o disminución de las capacidades mentales del cerebro, ¿no? De repente cuando vemos y decimos, pues es que tiene 2 dedos de frente, pues es porque también se sabe que la frente, la amplitud, pues también está relacionado con la corteza prefrontal, que es la que nos hace pensar, ¿sí? En mi caso, pues yo tengo ya muchos dedos de frente porque ya me estoy quedando calvo, no es que me vuelva más inteligente. Es la calvicie, pero bueno, la frenología también intentaba dar su aporte y hablaba de una facultad innata del sentido moral. Con el paso del tiempo, pues no, se dieron cuenta que eso no tenía nada que ver, que no tenía nada que ver la forma del cráneo con la criminalidad, pero bueno. Y otro aporte también importante fue la personología, ¿no? Fue, y se me hizo bien interesante, por eso me gusta ponerlo aquí. Esta personología fue una especie de teoría o doctrina de un juez norteamericano. Lo más seguro es que haya sido un juez probablemente a principios del siglo XX, o tal vez finales del siglo XIX, que después de haber visto muchos casos de delincuentes juveniles, de psicópatas y demás, de conducta antisocial, él ya podía determinar los tipos de rasgo o los tipos de características faciales o apariencias y decía, este cuate va a ser así, ¿no? Y él lo veía efectivamente, pues al ser juez, pues toda la experiencia que tenía en tantos casos, y entonces lo más seguro es que haber sido una persona muy observadora, y decía, bueno, este tipo de rasgos tiene que ver con esto. Y entonces empezó a compilar alrededor de 200 rasgos faciales, ¿no? Con el paso del tiempo, pues obviamente no surtió mucho efecto. Yo me imagino que el pobre juez quedó un poco decepcionado, porque pues no tenía como una correlación. Digo, además de que pues su área de conocimiento era
el derecho más que una cuestión psicológica o psiquiátrica. ¿Ok? Entonces, pues como que quedó en desuso. Sin embargo, con el paso del tiempo, bueno, y quedó atrás esta cuestión de la personología. Con el paso del tiempo, pues ya ven que la ciencia ha avanzado, no sé si llegaron a ver la serie de Lie to Me, y Lie to Me de repente hablaba ahí de ese reconocimiento de la gente que miente, ¿no? Creo que un psicólogo que se llama Insek, pero ahora con la cuestión del reconocimiento facial y los microarreglos faciales, esa cuestión de la dilatación de la pupila, pues ya se sabe qué tipo de emoción hay. La pupila es difícil que se modifique si tenemos, ¿cómo se llama? Algún tipo de emoción. Entonces, ahora con la tecnología, pues lo más seguro es que sí se pueda observar un poquito más eso, ¿no? Inclusive hay algunos estudios de inteligencia artificial en los cuales se detecta cierto, digamos, como características o como estructura. Ajá, y dicen, bueno, esta persona va a ser bueno para hacer esto, ¿no? Y tienen bastante capacidad de predicción. Creo que en Israel y China ya tienen algunos modelos. Lombroso también hablaba es el creador de la criminología como ciencia positiva, hablaba del hombre delincuente, pues, y es cuando empieza también a fusionar un poco esta cuestión del derecho, ¿no? Decían que pues el hecho jurídico no se puede conocer sin una especie de derecho natural, ¿ok? Aquí nuevamente una especie ¿cómo se llama?, de cuadro para sintetizar ¿cómo se llama?, las conductas, y hasta que llegamos al concepto moderno de psicopatía. Y ya estamos hablando más del siglo XX, ¿sí? Si bien era un término utilizado comúnmente, de repente todavía costaba trabajo, ¿cómo se llama?, dilucidarlo en una sola categoría, y se veía recurrentemente en cuestiones criminales o de conducta antisocial, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo ha existido mucha ambigüedad. Sin embargo, conforme va de manera más reciente va avanzando la ciencia, ya se empieza como a estructurar un poco más y se considera, bueno, efectivamente que tiene alguna cuestión relacionada con los constructos de personalidad, de la forma de entender, de conceptualizar o de sentir emociones, o de relacionarse con el mundo, ¿sí? Y también tiene muchas características de conducta antisocial o comportamiento disocial, ¿sí? Y conforme va avanzando se va haciendo como un poco más estrecho. Recordábamos en una diapositiva anterior, pues que el trastorno antisocial es un poco más amplio. Aquí lo podemos ver en una especie de esquema, y la psicopatía está circunscrita a algo más estrecho, ¿ok? Si lo comparáramos en cuestiones de personas que están, digamos, compurgando alguna sentencia, pues de todos los que están compurgando penados, ¿sí? El TAP pues prácticamente sería un 35-50%, y en el caso de la psicopatía, pues sería un poco menos, ¿ok? Sin embargo, como les mostraba en el otro esquema del estudio de la función ejecutiva, se traslapan mucho de los, de los criterios o de los síntomas. Y bueno, va a haber un porcentaje, más pequeño, 15, tal vez sea más pequeño, tal vez no alcance el 25, 10, 15%, de psicópatas, y va a haber un porcentaje que va a estar fuera, ¿no? Lo que le llama Robert Hare en su libro Sin Conciencia, los psicópatas de guante blanco o exitosos, ¿sí? Es bien interesante esto. Y bueno, les decía, ya a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan a aparecer otras personas, George Patris, que era un psicólogo, y que es el que acuña en un origen el término sociopatía, después Clique, en esta cuestión de la máscara de la sanidad. Theodore Millon también aportó bastante, y hasta el siglo actual, que es Robert Hare, ¿no? Que es como el que acuña el estándar de oro, ¿no? El de la terminología de psicópata. Ok, Patris, le decía, trabajó en 1930, acuña el término de sociopatía, ya veíamos algunas características, y hablaba básicamente de un desajuste de tipo social, ¿sí? Todavía no, y también esta cuestión de las consecuencias de la conducta antisocial, ¿sí? Y con el paso del tiempo, el término de sociópata se dejó de tener en uso, se empezó a utilizar más trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? Y pues de alguna manera el término de psicópata empezó a tener como más características más definidas. Harvey Clicking,
Ajá, pues hablaba de una especie de lenguaje hueco en el psicópata para poder manipular, ¿ok? Y bueno, aquí algunas características. Ujú. De hecho, algunas de estas características las podemos ver en la escala de psicopatía de Robert Hare, ¿sí? La inconstancia, la conducta socialmente inadecuada, ¿ok? Había otra clasificación en el caso de Kahn, ujú, la de Snyder, ¿ok? Y Milon, ¿no? Que Milon hablaba más bien de situaciones de personalidad. Ujú. De hecho, hay una escala, la escala de personalidad de Milon, el MAI, si no recuerdo, si mal no recuerdo es el nombre, creo que Milon ya falleció, y el grupo de Chile utiliza una de las variantes de la escala para niños y adolescentes, ¿sí? Esa es la que utiliza en una segunda fase. En la primera utilizan el FER, el instrumento que inventaron, y el eje, perdón, de enganche delincuencial para hacer la primera discriminación de transitorios, y en la segunda utilizan la escala de Milon, ¿ok? Y aquí tenemos la escala original de Robert Hare, ¿no? Que acuñó en 1980. Originalmente tenía 22 criterios, ¿sí? Con el paso del tiempo la perfeccionó y quedaron en 20. Y aquí observamos cuáles son estos 20 criterios, ¿sí? Esta es una escala que cuando se aplica se utiliza, es una escala tipo Likert, es 0, 1, 2 de valor, y se dio cuenta que estos criterios pues, apuntaban bastante bien al constructo, ahorita lo vamos a ver. Más adelante perfecciona la escala y crea la PCLR, la Psychopathy Checklist revisada, ¿sí? Y saca 2 criterios, ahorita vamos a ver cuáles son. Y entonces la mayor parte de criterios se agrupan en 2 factores grandes, que es el factor interpersonal afectivo y el factor de desviación social, ¿sí? ¿Qué significa? Cuando de repente vemos el constructo de la persona antisocial, pues parece que este factor 1 se queda muy corto. En los trastornos antisociales que utiliza el DSM, ¿sí? Y parece que más bien coincide más con estas cuestiones de desviación social, ¿sí? En la siguiente plática vamos a ver qué otros factores de personalidad, ¿cómo se llama? Coinciden con este factor interpersonal 1. Y bueno, les decía, Robert Hare modifica y perfecciona la PCL. Y aquí podemos ver que quedan 20. Sin embargo, él sacó, vamos a ver por aquí, está el diagnóstico previo de psicopatología. Ahí no lo alcanzo a ver así a simple vista, pero aquí está, diagnóstico previo de psicopatía o similar. ¿Ok? Ese fue el que lo sacó, ¿sí? Y por ahí sacó otro si mal no recuerdo, de delincuencia, perdón, de consumo de sustancias, abuso de drogas, alcohol indirectos, ¿no? Creo que también va para afuera y se quedan ya los 20 criterios, ¿sale? En el caso de locuacidad y encanto superficial, es de un criterio que tiene uno que valorar al momento de estar aplicando la escala, ¿sí? En la escala de jóvenes, cuando mandé comprar la escala a Canadá, hablaba una cosa de impresión o control de dominio, ¿sí? Y yo me gustaba más ese término porque hablaba de que quiere manejar el adolescente la entrevista, ¿no? Quiere llevar al entrevistador a puntos donde él está más cómodo, ¿sí? Y locuacidad y encanto superficial, pues habla tal vez más de una situación, como más global o general, ¿ok? Y en este caso, pues había factores que no acumulaban, o más bien había criterios o ítems adicionales que no acumulaban para ningún factor, pero que era importante que se mencionaran, porque es muy característico la conducta sexual promiscua y varias relaciones matrimoniales, y en este caso la versatilidad criminal, que desafortunadamente en nuestra población era como nuestro talón de Aquiles, porque pues, Robert Hare manejaba un tipo muy específico relacionado con el sistema de justicia tanto norteamericano y canadiense.
y acá era difícil de repente encajarlos un poco. Ajá. Y bueno, Robert Hare, dentro de su libro, hablaba de tipologías o subtipos de psicópatas. Había el clásico o prototípico, que era elevado en las 4 facetas. Después había una especie de, que le llamaban subtipo manipulador, que era un puntaje alto en faceta 1. Ajá, más en la faceta 1 que en la faceta 2. A ver, vamos a más para que lo vean las facetas. Aquí están. Ajá. Para entenderlo un poco más, ¿sí? Pero era más bajo en las facetas 3 y 4 del constructo de conducta desviada, ¿sí? El caso que que vi de un adolescente que cometió varios crímenes contra sus familiares, asesinato, apuntaba más como para este subtipo. Aquí en la Ciudad de México hubo un evento de un muchacho que asesinó a varios de sus familiares. Había otro que Hare le llamaba el macho, que era un puntaje bajo en la faceta 1 y alto en las demás, y pseudopsicópatas, y aquí vuelve a aparecer el término de sociópatas, que era un puntaje significativamente inferior en la faceta 2. ¿Ok? Entonces, esos eran como los 4 subtipos de los psicópatas de Hare, ¿sí? Y bueno, psicopatía juvenil, hablábamos que es un padecimiento que se va formando con el paso al final de la adolescencia, y está caracterizado por trastornos de conducta tempranos, violencia, vandalismo, falta de culpa y empatía, ¿no? Ausencia de remordimiento, tendencia a consumo de sustancias y pues una relación importante con el riesgo de violencia y de predicción de esta conducta delincuencial. Generalmente son personas que tienen menor temor y ansiedad, ¿sí? Tienen algunas dificultades para el aprendizaje, no aprenden del castigo, ¿sí? La memoria pues, está relacionada con estos estímulos afectivos y tienen diversas alteraciones en el procesamiento lingüístico, ¿no? En el artículo que les mostraba más reciente, pues tal vez ahí pudiéramos ver con más detalle esas características. Y bueno, como les decía, en mi trabajo de tesis, me tocó validar una parte de esta escala. Todavía faltan otros criterios de validez que yo espero ir cumpliendo con el paso del tiempo. Eran 20 ítems que se agrupaban en sus factores y el punto de corte era a partir de 35. En aquel entonces me tocó ver muchachos que estaban en la comunidad para adolescentes de Quirós Cuarón y después de ahí San Fernando y otras comunidades, ¿no? Que son acá comunes en la Ciudad de México. También fui a Sinacantepec en el Estado de México y bueno, aquí está la escala, ¿sí? La realidad es que la primera parte de la validación era hacer un estudio, digamos, hacer una especie de estudio relacionado con el idioma, una adaptación lingüística y cultural, ¿sí? La realidad es que siempre son caras ese tipo de situaciones porque se tiene que contratar una persona que tenga el idioma nativo y que además hable fluidamente el español, que tenga una especie de certificación, pues para que traduzca los ítems y después hacer una adaptación como cultural, ¿no? Eso, la realidad es que se tuvo que hacer con un poco al vapor, pero la realidad es que quedó en general bastante bien, ¿sí? Vamos a ver algunos de los criterios de las siguientes clases, de las preguntas, perdón. Y bueno, ya como les habíamos comentado, pues pareciera que se traslapa con otros tipos de conductas. Ya más recientemente, recordemos que la conducta antisocial ha tenido variaciones con el paso del tiempo. Primero era muy importante la cuestión del inicio, si era antes de los 10 años o después de los 10 años. Después la cuestión de la agresividad y por último las emociones prosociales, ¿no? Entonces ya de forma más moderna, pues vemos aquí cómo van empalmándose algunos de sus constructos, ¿sí? Por acá hay otra, digamos, diagrama en donde hay conducta antisocial, sociopatía, trastornos mentales y trastornos psicopáticos. Este ya es un poquito más moderna y este es el modelo triárquico de la psicopatía de Patrick, Fowles y Kruger, 2009, ¿ok? Entonces, donde hay una especie de desinhibición conductual, audacia, falta de límites y la cuestión de la maldad,
y esta es la parte más moderna. Lo más seguro es que lo vamos a revisar la siguiente clase y vamos a ver qué factores se combinan con otras cosas. Muy bien. Y bueno, pues ya resumiendo un poco, este constructo de psicopatía, como les decía, tiene varias etapas a lo largo del tiempo. Al principio tenía mucha carga religiosa y moral. Les comentaba al principio esta forma de tratar los padecimientos antisociales y la conducta delincuencial, hasta la fecha actual, en que ya hay mayor comprensión, ¿sí?, de las vulnerabilidades, factores de riesgo, y ya hay tratamientos. En el caso del déficit de atención, pues ya los tratamientos farmacológicos, y como vemos en ese último artículo que les presenté de Cambridge, pues ya se entiende estas otras vulnerabilidades o factores que nos explican mejor esta cuestión de la psicopatía, ¿no? Y eso lo que nos da pie es a pensar, pues evidentemente, en relación al pronóstico y de la posibilidad de tener algún tipo de tratamiento, ¿ok? Ya tal vez podamos empezar a cambiar esa idea de que, bueno, no todos los delincuentes van a ser malos, va a haber una transitoria, y va con la conducta antisocial, y pues tal vez, yo no dudo mucho que en un futuro no muy cercano, perdón, o no muy lejano, quise decir, perdón, fue un lapsus, pues también tengamos ahí alguna, una visión un poquito más prometedora en la cuestión de la psicopatía. Entender estos factores para poder tratarlos o modificar el curso de la psicopatología del desarrollo o el curso de la enfermedad para tener un pronóstico más favorable. ¿Ok? Muy bien, pues creo que aquí damos por concluido esta siguiente clase, y a la siguiente vamos a ahondar en más puntos acerca de esto. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, o los aburrí o ya los dormí. ¿Algún comentario? No, doctor, todo muy claro y sin ninguna pregunta o duda. Si gusta alguien escribirla, pero creo que no. Creo que todo está muy claro. Muchísimas gracias, doctor. Claro, sí, cualquier cosa, pues aquí sigo sus órdenes, y ya la siguiente vez vamos a entrar un poquito más de lleno a cada criterio, cada ítem. Esto también fue como una entrada de banda, y pues cualquier cosa, aquí estoy al pendiente, ¿no? Muchas gracias por la invitación, y pues seguimos en contacto. Gracias, hasta luego.